Hola, ¿cómo están? Vamos a exponer sobre la Carta de Venecia. Dentro del contexto histórico, vamos a hacer un breve recorrido previo a lo que fue la Carta de Venecia. Iniciamos con la protección en caso de guerra realizada en 1974 por una iniciativa de Alejandro II, el cual genera una declaratoria internacional sobre leyes en caso de conflicto. Allí participaron 15 países, pero estos 15 países pues estaban de acuerdo a aceptar el documento, pero más no estaban de acuerdo a que este fuera una limitante en caso de acción en conflicto armado. Por lo tanto, no se ratificó en ese momento. Posterior a esto, se genera la Primera Guerra Mundial en 1914-1918, la cual debido a diferentes bombardeos de esta guerra se generan muchas pérdidas constructivas en diferentes ciudades. Esto también genera opiniones divididas, en donde por una parte existían personas que creían que la ciudad debería ser reconstruida a imagen y semejanza a como estaba anteriormente. Mientras tanto, otros pensaban que ya eran ruinas y que pues no valía la pena conservarlo, sino simplemente generar construcciones nuevas. De allí es la pauta o se generan diferentes congresos internacionales. Dentro de estos el Tercer Congreso Internacional Arquitectónico en París, 1989. Y bueno, posterior a esto se genera la Carta de Atenas de 1931, en donde se genera gracias a una reunión de la Oficina Internacional de Museos. Posterior a esto, en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, esta guerra genera una crisis en lo planteado en la Carta de Atenas. Los daños dados dan pauta para la búsqueda de organizaciones internacionales que buscan la unión y evitar las guerras. Entonces, posterior a esto se realizaron también diferentes congresos internacionales, pero finalmente se empezaron como a establecer en 1945 diferentes organizaciones, dentro de estas la ONU, la UNESCO y la OMI. En 1954 la UNESCO genera la primera de sus convenciones sobre la protección de patrimonio cultural. Dentro de estas convenciones y reuniones fue donde se generó la Carta de Venecia. Reunión de París 1949. La UNESCO había convocado en París una reunión internacional de especialistas para discutir la protección de monumentos artísticos e históricos y sitios como las excavaciones arqueológicas. Esto se hizo con el fin de difundir conocimientos a través de la protección y conservación del patrimonio del mundo. En este punto se pidieron a estas personas que prepararan informes sobre la protección de monumentos históricos en los países, dando a conocer que la gran variedad de problemas y acercamientos en el mundo era en torno a la conservación del patrimonio, con el fin de dar una solución a esta problemática. En 1950 se creó también el International Institute de Conservación de Museos de Objetos, llamado el IC, cuyo objetivo era mejorar el estado de conservación y los estándares de la práctica de la profesión, así como promover un foro de encuentro en donde aquellos involucrados de la conservación de objetos del museo los pudieran publicar sus artículos. En 1965 se creó ICOMOS. Se enfocó en la creación de una publicación periódica dedicada a la conservación de bienes inmuebles, la revista Momentum, solicitada como tal dar las conclusiones de la conferencia. ICOMOS se convirtió también en el principal organismo para definir la doctrina de conservación a nivel mundial. Gracias que la carta tuvo un mayor impacto muy amplio y rápido en diferentes países por la difusión que hicieron en esta tanto la UNESCO en sus diferentes proyectos y actividades. En 1967 se constituyó el Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación y Restauración. Se realizó con el apoyo internacional y nacional gracias a la Carta de Venecia, que permitió crear este espacio, ya que iba dirigida a la conservación de la arquitectura implementada por los bienes.
En esa carta también se realizó el premio Federico Sescot en 2001. Cuando se crea el premio en 2001, la cual otorga a una persona que se destaca durante toda su vida a la conservación del patrimonio cultural. En cuanto al apartado de definiciones que corresponde al artículo 1 de la Carta de Venecia, trata sobre la comprensión de las creaciones arquitectónicas y el aporte que da a la civilización en particular, ya que siempre está en una evolución o estuvo en una evolución significativa para la misma. En cuanto al artículo 2 de este apartado, trata sobre la conservación y restauración de monumentos, que busca siempre salvaguardar el patrimonio monumental. El artículo 3 de este apartado trata sobre la conservación y restauración de monumentos como testimonio histórico. Por otra parte, el apartado de esta carta en cuanto a excavaciones, en cuanto al artículo 15, trata más o menos de mantenimiento de ruinas, normas científicas, principios de excavaciones arqueológicas planteados por la UNESCO, todas las medidas de conservación y protección en elementos arquitectónicos y el restablecimiento de estos mismos. En el apartado de documentación y publicación, respecto al artículo 16 de esta carta, trata toda la información sobre trabajos de conservación, restauración y de excavación. En cuanto a las fases de trabajo, elementos técnicos y archivos de organismo público de los mismos monumentos arquitectónicos. Uno de los componentes principales de la Carta de Venecia son la conservación, que están establecidos del artículo 4 al 8, indicando que cada monumento debe tener un mantenimiento que no altere el diseño del mismo. Toda destrucción y arreglo que altere el monumento, sean colores o volúmenes, serán desechados. El monumento es inseparable de la historia, por lo tanto, el traslado del mismo no será autorizado a menos de que sea para salvaguardarlo y se tengan justificaciones tanto nacionales como internacionales. La escultura, pintura o decoración pueden ser separados solo si es viable su conservación. Otro que se tiene que tener en cuenta es la restauración, que va del artículo 9 al 13, son de carácter excepcional. Para conservar y revelar los valores estéticos e históricos de los monumentos, estarán acompañados de estudios arqueológicos e históricos del mismo. Los elementos añadidos deben integrarse armoniosamente, distinguiéndose del original, a fin de que la restauración no falsifique el documento. También está lugares monumentales, siendo el artículo 14 indicando que debe tener un especial cuidado para salvaguardar su identidad y asegurarse de su saneamiento, tratamiento y realce. Cada trabajo de conservación y restauración debe inspirarse en los principios enunciados en los artículos de esta carta. Indicaciones específicas sobre la conservación del patrimonio. Consta de 5 artículos, desde el literal 4 hasta el literal 8. Artículo 4. Habla sobre la constancia e importancia del mantenimiento de las obras. Artículo 5. Nos dice que la conservación de monumentos es dedicada a una función útil en la sociedad y que también no puede alterarse la ordenación o decoración de los edificios. Es decir, que no se puede alterar el orden de sus elementos ni añadir objetos que sean ajenos a la obra, puesto que cambiarían la ideología con la que fue planteada en un principio. En estas dos imágenes se puede ver claramente cómo actualmente estos dos ejemplos dan muestra de los artículos que se están mencionando. La conservación y el lugar de estas obras ayuda al turismo y al comercio de la zona. Artículo 6. La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando este marco existe, será conservado, y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores será desechado. Artículo 7. El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está ubicado. El desplazamiento de todo o parte de un monumento no es posible, a no ser de que sean razones de un gran interés nacional o internacional que lo justifiquen, o para salvaguardar el monumento.
Artículo 8. Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de un monumento solo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para asegurar su conservación. En la parte izquierda de la presentación podemos ver dos imágenes. La primera es el Monumento de Héroes de Bogotá, que va a ser cambiado de lugar debido a que va a pasar por allí el metro de Bogotá. Y la otra imagen son las gárgolas de Notre Dame, que como dice el artículo 8, se pueden retirar para hacerles mantenimiento o para ayudar con su restauración. Los ejemplos que encontramos de restauración después de la Carta de Venecia fue la Basílica de San Cerni en Francia. La Basílica de San Cerni fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Esta iglesia fue parcialmente modificada en la época gótica y en el Renacimiento. En el siglo XIX fue restaurada por Viollet-le-Duc. Restablece entonces el escalonamiento de los tejados de los laterales y de la nave principal que había sido suprimida en el siglo XIV. A finales del siglo XX se realizó una restauración que suprimió nuevamente el escalonamiento que había realizado Viollet-le-Duc, reemplazándolo por el estado del siglo XIV. El Panteón de Agripa, Roma. Se caracteriza por ser una de las mejores muestras de la corpulencia de la arquitectura italiana. La estructura sufrió modificaciones de emperadores posteriores, mencionando entre ellos a Antonio Pío VII Severo en 202 y Urbano VIII Bernini. Aquel le retiró los revestimientos de bronce y las columnas salomónicas, aunque nunca se cambió radicalmente su esencia. En el siglo XX, Aterincio realizó la intervención más importante sobre el interior del panteón, que consistió en retirar la decoración que en 1747 Paolo Pozzi había introducido en el cuerpo intermedio y en reponer en la medida de lo posible la decoración original de esta zona. La última intervención de la que tenemos constancia data de 1993, en la que se realizaron tareas de limpieza y restauración del interior del panteón, tareas que intentaron recobrar el aspecto original del edificio y que detectaron la mala ejecución de los trabajos realizados en los años 30. De acuerdo a la presentación que realizamos, como grupo llegamos a realizar 5 conclusiones. La primera conclusión: se logró la codificación principal de la Carta de Atenas y se abre una visión más amplia de esto. Como segunda conclusión, desarrollamos aspectos que se debe tener en cuenta al momento de la investigación y la documentación de todas las obras de restauración. Tercera, se abre una noción más amplia en monumento histórico, es así como se adquirió a través del tiempo un significado cultural. Como cuarto, promueve la ordenación y la valoración de los sitios monumentales potenciales hacia un conjunto monumental, centro, históricos y lugares de gran significado cultural. Y como último, con un concepto que propone en la Carta de Venecia, damos como cuenta que siempre se respalda las condiciones, las conservaciones, ni tampoco se genera un equilibrio que busca entre la Carta junto con las otras cartas, como la de Atenas y las demás cartas, cambiando los trazados de la ciudad por una nueva proyecciones que aportan menos a la integridad, como la percepción, la experiencia de la arquitectura. Puede que no sea perfecta, pero pertenece y está pensada más en su entorno.